Bien, buenos días. A ver, vamos a explicar el cálculo de la velocidad de perfusión. La velocidad de perfusión es la velocidad con la cual un determinado medicamento que ha sido disuelto se va por vía intravenosa, pues se mete dentro del organismo. Entonces, lo primero que vamos a ver es que para el cálculo de la velocidad de perfusión, ¿qué unidades de medida se utilizan? Pues en primer lugar, con dispositivos de goteo simples, las unidades que se utilizan son o bien gotas por minuto o bien microgotas por minuto. Esas son las dos unidades que de manera estándar se utilizan para determinar la velocidad de perfusión. Y con bombas de infusión continua, también llamadas bombas inteligentes, pues la unidad de medida de la velocidad de perfusión serían mililitros hora. Estos son los dos primeros aspectos que tenemos que tener claros. Y luego después tenemos que conocer una serie de equivalencias que son las que nos van a permitir hacer los problemas. Tenemos que saber que un mililitro, que equivale a un centímetro cúbico, equivale a su vez a 20 gotas o a 60 microgotas en el caso de que utilicemos un dispositivo de goteo simple, ¿vale? Vamos a ver si avanza, que esto no me preguntéis por qué, pero no avanza. Vale, ya ha pasado. Vamos a volver hacia atrás. Bien. Para el cálculo de la velocidad de perfusión lo podemos hacer mediante factores de conversión o bien lo podemos hacer utilizando una fórmula. Entonces vamos a ver un ejemplo mediante factores de conversión, que es una manera bastante intuitiva, pero evidentemente el problema que tiene es que es más lenta, como después veremos, que si uno conoce una serie de fórmulas. Un ejemplo 1 muy simple sería que yo quiero perfundir 500 mililitros en un periodo de 8 horas. Eso es lo que el médico a una determinada enfermera le ha dicho, y la enfermera pues tiene que calibrar su aparato para que se perfundan esos 500 mililitros en 8 horas. ¿Qué es lo que yo hago? Pues lo que yo hago es mediante una fracción voy a representar la velocidad con la que se tiene que difundir. Siempre, evidentemente, la velocidad se calcula dividiendo lo que yo quiera hacer entre el tiempo. Es decir, si yo quiero calcular, por ejemplo, qué velocidad tengo friendo huevos, pues si he frito, por ejemplo, 16 huevos en 12 minutos, pues tendré que dividir 16 huevos entre 12 minutos. Si quiero calcular qué velocidad tengo haciendo problemas, pues si yo en una hora y media he hecho 42 problemas, pues tendré que dividir el número de problemas que he hecho, que son 42, entre 1,5 horas. Si quiero calcular la velocidad con la que un coche va desde Valdepeñas a Madrid, pues tendré que dividir el espacio que ha recorrido, 200 kilómetros que hay entre Valdepeñas y Madrid, entre las 1,5 horas que haya tardado. Siempre para calcular una velocidad se divide lo que yo haga, en este caso es perfusión de una determinada medicación, siempre entre el tiempo que se tarda. Como yo quiero perfundir 500 mililitros en 8 horas, pues evidentemente lo que tengo que poner aquí son 500 mililitros entre 8 horas. Y lo que voy a hacer ahora es, utilizando factores de conversión, fijándome aquí arriba, pues voy a desplazarme hacia lo que yo quiero. Vamos a suponer en el primer caso que yo quiero poner gotas por minuto. ¿Qué es lo que yo haría? Pues acuérdate, era bastante simple. Como yo quiero en primer lugar pasar de mililitros a gotas, pues la equivalencia la tengo aquí. Un mililitro son, como ves, 20 gotas. Como los mililitros están en el numerador, aquí el mililitro lo tengo que poner en el denominador para después simplificar. Tacharía después los mililitros con los mililitros. Por eso pongo que un mililitro equivale a 20 gotas. Este sería el primer factor de conversión. Y el segundo factor de conversión es el que me va a pasar a minutos, porque ya hemos dicho anteriormente que en este caso tengo que responder en gotas por minuto. ¿Qué es lo que yo hago? Pues entonces, como las horas veis que están en el denominador, pues la pongo la una hora, la pongo en el numerador, para que después se me vayan las horas con las horas. Y la equivalencia, como todo el mundo sabe, es que una hora equivale a 60 minutos. Pues ya está. ¿Qué tendría que hacer ahora? Tachar los mililitros con los mililitros, las horas con las horas, y evidentemente la unidad que me salen son gotas entre minutos, es decir, gotas por minuto. Y la cuenta, si hago, serían 500 por 20 por 1 entre 8 por 1 por 60. Y eso queda 20,83 gotas por minuto. Imaginemos que me piden la velocidad no en gotas, me la piden en microgotas. Pues evidentemente la única diferencia, como os podéis imaginar, es que una vez que yo lo tengo en gotas por minuto, lo voy a pasar a microgotas por minuto. Yo ya lo tengo en gotas por minuto. Yo sé que 20,83 gotas por minuto, lo que equivale es que en un minuto tendré que suministrar 20,83 gotas. Por lo que hago ahora es pasar de gotas a microgotas. Y fijaros que aquí tengo la equivalencia. 20 gotas equivalen a 60 microgotas. ¿Por qué he puesto las gotas debajo y las microgotas arriba? Porque yo quiero después simplificar las gotas con las gotas. Si hiciese la cuenta, eso queda 62,5 microgotas por minuto. ¿Vale?
Evidentemente, este procedimiento, que es bastante intuitivo, se puede simplificar mediante fórmulas. ¿Cuáles son las fórmulas? Pues las que aquí aparecen. Si yo lo que pretendo calcular es el número de gotas por minuto, pues lo que tendré que hacer es dividir el volumen que yo vaya a administrar entre el tiempo de perfusión. Para calcular el volumen que yo vaya a suministrar, pues lo es muy fácil. Tengo que poner el volumen en mililitros o en centímetros cúbicos, que es lo mismo, y cuando esté calculando la velocidad en gotas, pues tendré que poner por 20. ¿Vale? Por 20. Cuando esté calculando la velocidad en gotas, tengo que poner por 20. Ese es el truco que yo me tengo que aprender. Y cuando esté calculando la velocidad en microgotas por minuto, pues en el numerador pongo exactamente igual. El volumen que yo tenga que administrar en mililitros o en centímetros cúbicos, eso sí me da igual, por, en este caso, 60. ¿Vale? Por 60 microgotas. Y exactamente igual entre el tiempo que vaya a durar la perfusión, siempre en minutos. Ya está. Esas son las dos fórmulas. Vamos a hacer el cálculo mediante fórmulas del ejemplo que antes hicimos. Imaginaros que yo quiero perfundir 500 mililitros en 8 horas. ¿Cómo calcularía yo la velocidad en número de gotas por minuto? Pues según la fórmula que acabamos de contar, pues lo que yo tendría que hacer es poner en el numerador los mililitros que tenga que suministrar, que son 500, como estoy calculando la velocidad en gotas, por 20, y dividido entre el tiempo, ojo, en minutos. Por lo tanto, en el denominador tengo que poner 8 horas por 60 minutos. ¿Vale? Una hora tiene 60 minutos. Para pasar de horas a minutos es tan simple como multiplicar por 60. Si hago esta operación me queda 20.83 gotas por minuto, que evidentemente es lo mismo que me salía antes utilizando factores de conversión, obviamente de esta manera mucho más rápida. Bien. Imaginemos que me lo pidiesen en número de microgotas por minuto, aquí donde pone el número de gotas microgotas, este número de gotas sobra evidentemente, para calcularlo en número de microgotas por minuto, pues lo que tendría que hacer es exactamente igual que antes, cambiando el 60 por el 20. Cuando es microgotas, en el numerador se pone el volumen en mililitros o centímetros cúbicos por 60, cuando son microgotas por 60. Esto uno lo tiene que tener en la cabeza, se lo tiene que aprender. Y el resultado es 62,5 microgotas por minuto, que evidentemente es lo mismo que me salía antes. ¿Vale? Vamos a hacer ahora una serie de problemas que son bastante simples. El primero, muy parecido al que acabamos de hacer, me dicen que a un paciente tenemos que administrarle 2.250 mililitros en un periodo de 24 horas. Y tengo que calcular el número de gotas por minuto y tengo que calcular el número de microgotas por minuto. Es decir, me piden la velocidad en gotas por minuto y me piden la velocidad en microgotas por minuto. Vale. El número de gotas por minuto, ¿vale? V1, que le he llamado yo, como que queramos llamarle, según las fórmulas que antes vimos, en el numerador tengo que poner la medicación que tenga que suministrar, que son 2.250 mililitros, cuando en el caso que estoy calculando sean gotas, multiplicado por 20 y dividido entre el tiempo, 24 horas, pero ojo, en minutos, por eso en el denominador pongo 24 por 60. Eso me queda 31,25 gotas por minuto. En el caso de que tenga que calcular la misma velocidad pero en microgotas por minuto, para calcular esa segunda velocidad, V2 que yo he llamado, pues en el numerador pongo el número de mililitros que hay que infundir, 2.250, multiplicado por 60, cuando esté calculando la velocidad en microgotas, todo ello dividido entre el tiempo, insisto, en minutos, 24 por 60, y eso me queda 93,75 microgotas por minuto. Llegado a este punto voy a contar un truco. Fijaros que la diferencia que hay entre gotas y microgotas es que es justamente el triple. 60 es el triple de 20. Con lo cual, si yo conozco la velocidad en gotas por minuto, si quiero calcularla también en microgotas por minuto, no hace falta que haga toda esta operación. Simplemente multiplico lo de arriba por 3. ¿Vale? Cuando nos pidan las dos, teniendo el número de gotas por minuto, si yo quiero calcular el número de microgotas por minuto, pues tendré que multiplicar por 3. ¿Vale? O bien volver a aplicar la fórmula, la verdad es que se tarda poco. Enunciado 2, también muy fácil, calcular en gotas por minuto y en microgotas por minuto una perfusión de 250 mililitros en 4 horas. Pues muy fácil. Para calcular la primera velocidad, V1 que llamo yo, pues lo que tendría que poner en el numerador es la cantidad que tengo de que perfundir en mililitros, 250, por, como estoy calculando en gotas, por 20, entre el tiempo en minutos. 4 horas, pues 4 por 60. Si hacemos esa cuenta queda 20,83. Esa sería la velocidad en gotas por minuto.
Y si quiero calcular ahora la velocidad o el ritmo en microgotas por minuto, pues según lo que os dije antes, sería tan fácil como multiplicarlo de arriba por 3. O volver a aplicar la fórmula, solo que en vez de 20 pongo 60. Y eso sale 62.5 microgotas por minuto. Problema 3. Problema 3 es un poco más complicado, ¿vale? Me dicen, en la orden de tratamiento que recibe pues una enfermera, nos encontramos con que se le ha prescrito al paciente gentamicina, 5 miligramos cada 24 horas por vía intravenosa. Esto es lo que significa esta IV. La tenemos que suministrar por vía intravenosa y la tenemos que pasar durante un periodo de 30 minutos. Vale. Nos encontramos con que ese fármaco viene en viales de 2 mililitros y contienen 20 miligramos de gentamicina. Y me preguntan que calcule cuál tiene que ser la velocidad de infusión. Muy bien. Entonces, para la perfusión intravenosa, lo que yo tengo que hacer es ver las indicaciones de ese medicamento, ¿vale? Yo me he entretenido en mirar las indicaciones de ese medicamento. Son variables, pero en la mayoría de los casos lo que indican es que hay que diluir la dosis prescrita en 100 mililitros de solución de cloruro sódico al 9% o bien en glucosa al 5%. Esa sería la indicación en la mayoría de los casos, ¿vale? Vamos a suponer, voy a hacer el problema suponiendo ese caso. ¿Qué tengo que hacer entonces? Pues lo que tengo que hacer es determinar la cantidad, en primer lugar, que tengo que coger del vial del fármaco, porque fijaros que si en 24 horas la dosis prescrita, lo máximo que podemos tomar son 5 miligramos, si yo al paciente le suministro el vial entero, pues me lo puedo cargar porque le estoy metiendo 20 miligramos. Fijaros que si en media hora le meto 20 miligramos, le estoy metiendo en media hora la dosis de 4 días. Evidentemente que no le puedo meter todo el vial entero. Pues lo primero que tengo que hacer es calibrar qué cantidad del vial es la que yo tengo que coger. Y eso es bastante fácil, es una regla de 3. Si yo lo que necesito son, si en el vial lo que hay es en 2 mililitros 20 miligramos, pues la pregunta es ¿cuántos mililitros tengo yo que hacer para completar los 5 miligramos que ponen en la orden? Esto es lo que el médico le ha prescrito. Es decir, le tenemos que suministrar 5 miligramos, pero en vez de en 24 horas se lo tenemos que suministrar en 30 minutos, ¿vale? Bien, si hacemos la operación, lo que me queda, bueno, esto es una regla de 3 de toda la vida. Para despejar la X, el que está enfrente en diagonal es el que pongo en el denominador y los otros dos multiplicados en cruz son los que van arriba, con lo cual me quedaría que la X vale 5 por 2 dividido entre X, es decir, 0,5 mililitros. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer entonces? Pues yo ya sé que tengo que coger de un vial 0,5 mililitros, lo cogería con una jeringa o con cualquier otro procedimiento, y lo diluimos, esos 0,5 mililitros del fármaco, en 100 mililitros de cloruro sódico al 0,9%, según pondría, vamos a imaginar que pusiese en las indicaciones. Y ya por último, calculamos la velocidad de infusión. Para calcular la velocidad de infusión, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Pues dividir los mililitros que yo vaya a suministrarle al paciente. Vamos a suponer que yo lo he diluido en 100 mililitros. Hombre, una observación. En realidad no serían 100 mililitros, serían 100.5 mililitros. Pero a efectos de hacer cuentas, la diferencia entre 100.5 y 100 mililitros, pues yo he cogido 100. Pues, estrictamente debería ser aquí 100.5. Lo multiplico, si lo voy a calcular en gotas, por 20 y lo dividido entre el tiempo en el cual lo tengo que infundir, que en este caso fijaros que son 30 minutos, pues directamente no hay que pasarlo, lo tengo ya en minutos, y esa operación sale 66,7 gotas por minuto. Esta sería la velocidad a la cual tendríamos que infundir la gentamicina durante 30 minutos al paciente. Vale, enunciado 4, más fácil. Tenemos una perfusión de 250 miligramos de dobutamina en 500 mililitros de SF. SF, pues supongo que será fluoruro de azufre, pero bueno, tampoco ni lo sé ni me preocupa saberlo. SF. Vale. Me dice ahora que queremos pasar una dosis de 5 miligramos hora.
Esa es la dosis que yo quiero pasar. Y la pregunta es a qué ritmo tendremos que programar la bomba de infusión para que nos pase esta dosis en perfusión continua. Importante que estamos hablando de una bomba de infusión, con lo cual el ritmo no lo tengo que dar en gotas por minuto ni en microgotas por minuto. El ritmo lo tengo que dar en mililitros hora, ¿vale? Eso es lo que tengo que tener claro según vimos al principio. Lo que tengo que determinar, como ponemos aquí, son los mililitros que tenemos que pasar en una hora. Y es bastante fácil porque fijaros que lo que yo tengo, bueno, voy a hacer una regla de 3. Fijaros que lo que me dicen es que yo tengo en 500 mililitros 250 miligramos de dobutamina. Pues si yo tengo en 500 mililitros 250 miligramos de dobutamina, la pregunta es ¿cuántos mililitros tendré yo que suministrarle al paciente para que se completen los 5 miligramos, como veis aquí, los 5 miligramos que yo le tengo que pasar? Y esa cantidad, si hacéis las operaciones, bueno, es una regla de 3, la X sería, arriba tengo que poner 5 por 500 y abajo tengo que poner 250, por lo que me queda son 10 mililitros. Por lo tanto, lo que yo tendré que suministrarle con una velocidad, le tendré que suministrar durante una hora, con una velocidad de 10 mililitros a la hora. De esa manera, de manera automática, la bomba de infusión se encargará de que pasen exactamente 10 mililitros que completarán exactamente la dosis que se le ha prescrito. Último problema, enunciado 5, un poco más complicadillo, pero bueno, tampoco muy fácil, yo creo que tampoco muy difícil, el más difícil es el 3. Me dicen que necesitamos preparar una perfusión de 250 mililitros de Midazolam para mantener sedado a un paciente, es decir, entiendo que el Midazolam debe ser un sedante, y la concentración que ha pautado el médico es de 2 miligramos por mililitro. Esa es la concentración que yo tengo que suministrarle al paciente. Él ya la habrá calibrado dependiendo de su peso, en fin, como lo haya calibrado el médico. El médico la ha calibrado y nosotros tenemos que suministrarle esa concentración. Bien, sigue diciendo el problema que disponemos de ampollas de 10 mililitros con una concentración de 7 miligramos por mililitro. Importante para lo que después veremos. Y tengo un suero glucosalino de 250 mililitros. Y la pregunta es, ¿cuántas ampollas debemos cargar para conseguir esa concentración? Bien, lo primero que necesitamos calcular es cuántos miligramos de Midazolam son los que necesitamos para poder conseguir la concentración que nos han pautado de 2 miligramos por mililitro. Muy bien, la pregunta es, fijaros que yo sé que la concentración pautada tiene que haber en 1 mililitro 2 miligramos, eso lo entienden, ¿no? Si me dicen que le han pautado 2 miligramos por mililitro, pues eso significa que en cada mililitro tendrá que haber 2 miligramos. Si en 1 mililitro tiene que haber 2 miligramos, en los 250 mililitros de suero que yo tengo, tendrá que haber X miligramos. Para sacar la X, pues una regla de 3 de nuevo, sería 250 por 2 dividido entre 1. Y eso me queda 500 miligramos. Es decir, que yo necesitaría que dentro del suero hubiese 500 miligramos de Midazolam. De esa manera, la concentración sería de 2 miligramos por mililitro, que es lo que se ha pautado. Perfecto. La siguiente parte del problema, lo que voy a calcular es cuántos miligramos hay en cada ampolla, porque fijaros que las ampollas no son de 1 mililitro. Si las ampollas fuesen de 1 mililitro, en cada ampolla habría 7 miligramos. Pero es que me dice que las ampollas son de 10 mililitros. Pues hombre, yo creo que hasta ojo se ve, pero de tal manera hacemos otra regla de 3. Si según lo que dice en las ampollas, en 1 mililitro hay 7 miligramos, que es lo que dice aquí, si en 1 mililitro hay 7 miligramos, pues en los 10 mililitros que vienen en la ampolla, veis que las ampollas son de 10 mililitros, habrá X miligramos. Otra regla de 3. La X sería 10 por 7 entre 1. Es decir, en cada ampolla hay 70 miligramos de Midazolam. Y ya lo tengo hecho. ¿Qué tendría que hacer si yo necesito 500 miligramos y en cada una de las ampollas hay 70 miligramos? Pues hombre, yo creo que es tan evidente como dividir. Si no lo vemos evidente, otra regla de 3. Si en una ampolla hay 70 miligramos, para completar los 500 miligramos, ¿cuántas ampollas necesito? Pues una regla de 3, que me da 500 por 1 entre 70. Lo que vería yo creo que aquí tengo que dividir 500 entre 70. Y eso me da como resultado 7,14 ampollas.
Aproximadamente, pues, necesitaría 7 ampollas para añadir al suero glucosalino, de manera que yo prepararía una perfusión cuya concentración sería la que me pidieron, de 2 miligramos por mililitro. ¿Vale? Y bueno, pues hasta ahí todo.